Bien, resolveremos algunos ejercicios que tienen que ver con permutaciones y combinaciones y son de los bloques 7.2.3 y 7.2.4 del libro texto. El primero dice que es el número 1, ¿verdad? Del 7.2.3. Se van a celebrar las elecciones de la Sociedad de Padres de Familia y hay que elegir presidente, secretario y tesorero. La pregunta es: ¿de cuántas formas se pueden asignar los 3 cargos si hay 10 personas elegibles? Bueno, lo primero es que hay que identificar si el orden de la selección que se va a hacer es importante o no, ¿verdad? En el caso de que importe el orden, estaríamos utilizando una permutación. En el caso que no importe el orden, estaríamos utilizando una combinación. En este caso, como es un cargo, ¿verdad?, que van a elegir tanto presidente, secretario y tesorero, entonces sí importa el orden y por lo tanto es una permutación, ¿verdad? Pero primero lo vamos a hacer con el principio de multiplicación que ya veíamos anteriormente. Ahí tenemos los cargos de presidente, secretario y tesorero. Si elegimos primeramente el presidente, habrían 10 personas que se pudieran elegir como presidente, ¿verdad? Si ya se eligió el presidente y luego se va a elegir el secretario, ya solamente hay 9 personas que pueden ser elegidas. Una vez tenemos presidente y secretario, pues solamente quedarían 8 para poder elegirlo como tesorero, ¿verdad? Y luego multiplicamos y encontramos el resultado. La otra forma es, como ya vimos que sí interesa el orden, entonces estamos en el caso de una permutación, ¿verdad? Y entonces podemos hacerlo por permutación, identificando que el n es igual a 10 y que los elementos que se van a permutar es r igual a 13, ¿verdad? Y entonces simplemente tendríamos 10 p3 y eso es igual a 10 factorial entre 10 menos 3 factorial, aplicando la fórmula, y eso es igual a 720, que es el mismo resultado que nos daría el multiplicar 10 por 9 por 8. Entonces la respuesta es 720 formas de cómo elegir los 3 cargos, ¿verdad? Teniendo 10 personas. El número 2 dice: en el carro de la familia López hay espacio para 5 miembros de la familia. Determina de cuántas formas pueden ocupar los 5 asientos si, literal A, todos tienen licencia para conducir. Si todos tienen licencia para conducir, entonces puede ir en cualquiera de los lugares de los asientos, ¿verdad? Por lo tanto, no hay, digamos, restricciones. Y si interesa el orden, ¿verdad? Porque estarían ocupando lugares diferentes, por lo tanto sería un arreglo diferente. Pero si lo hacemos por el principio de multiplicación, tendríamos en el primer asiento, ¿verdad?, cualquiera de ellos, tendríamos 5 a elegir que pueden ir en ese asiento. Una vez ubicado uno de los 5, ya quedan 4 en el siguiente, independientemente cuál sea el que van a elegir. Ubicando 2 personas, ya solamente quedan 3 para el siguiente lugar o asiento. Luego 2 para el siguiente lugar o asiento. Y por último 1, ¿verdad? Que esto es igual a 5 factorial, igual a 120. Ahora, si lo hacemos por permutación, el n sería 5. Y en este caso el r también sería 5. Y en el caso que tengamos una permutación donde n y r sean iguales, eso va a ser igual al factorial de n, y entonces tendríamos 5p5 y eso es igual a 5 factorial entre 5 menos 5 factorial. Como en el denominador queda 0 factorial y el factorial de 0 es 1, entonces por lo tanto es 5 factorial y eso nos va a dar 120, ¿verdad? Que es la respuesta que está también en la parte del principio de multiplicación. Eso en cuanto al literal A. Al literal B, o en cuanto al literal B, nos dice: el menor no tiene licencia para conducir.
Hay 4 personas que sí pueden ir en el asiento del conductor, pero el menor no puede ir ahí, ¿verdad? Pero el menor sí puede ir en cualquiera de los otros asientos. Entonces, primeramente haciéndolo por el principio de multiplicación, si elegimos primeramente las 4 personas que pueden ir en el asiento del conductor, asumiendo que ese último es el del conductor, entonces tenemos 4 para elegir que pueden conducir el automóvil, ¿verdad? Si ya elegimos el del conductor, entonces quedan 3 que pueden ir en el otro asiento, más el menor, entonces serían 4 nuevamente, ¿verdad? Si ya ubicamos 2 personas en los asientos, entonces tendríamos 3 en el siguiente, 2 en el siguiente y 1 en el siguiente, ¿verdad? Eso nos da de resultado igual a 96. Si lo hacemos por permutación, tendríamos 4P4, que serían las 4 personas que podemos ubicar, ¿cómo les puedo decir? En los demás asientos y no en el del conductor, ¿verdad? Y tendríamos 4, de 4 personas que tenemos, tendríamos que permutar solamente una, que es la que va a, o la que puede ir en el asiento, ¿verdad? Entonces hay 4 que pueden ir en el asiento de que no es el conductor y 1 que puede ir en el asiento del conductor. Y eso nos daría también 96. 96 formas de cómo pueden ir en el vehículo, ¿verdad? En el número 5 dice, a partir de las letras de la palabra cristal, encuentre el número de palabras de 4 letras que se pueden formar con sus letras, para el literal A, ¿verdad? Si contamos las letras son 7, y si no hay restricciones prácticamente, ¿verdad? Entonces podríamos, ya utilizando directamente permutaciones, decir que n es igual a 7, que r es igual a 7. Entonces, al hacer la permutación del n y r iguales, nos da 7 factorial, que es 5040. Esa sería la respuesta para el literal A. Para el literal B, ¿cuántas de ellas contienen solo consonantes? Consonantes de las que tenemos son 5. Porque hay 2 vocales, ¿verdad? Si revisamos acá, bueno, en la palabra cristal hay 2 vocales y los demás son consonantes, por lo tanto tenemos 5 consonantes y vamos a elegir 4, ¿verdad? Para que puedan ir y formar las palabras. Entonces, por lo tanto es 5P4 igual a 120. En el literal C nos dice cuántas empiezan y terminan con consonante. Si lo hacemos primeramente por el principio de multiplicación, si lo hacemos por el principio de multiplicación, tendríamos inicialmente 5 que pueden ir al inicio, ¿verdad? Luego, si ya ubicamos una consonante al inicio, pues al final solamente tendríamos 4, ¿verdad? Que es la que va acá, al final. Si ya ubicamos las 2 consonantes, entonces del total de letras que eran 7, ya solo nos quedan 5 que pueden ir acá. Si ya ubicamos 3 de las 7, solo tenemos 4 que pueden ir acá. Y luego multiplicamos 5 por 5 por 4 por 4, ¿verdad? Que nos da 400. Si lo hacemos por permutaciones, tendríamos 5, como va a llevar 4 letras, ¿verdad? Por lo tanto, si vemos primero las consonantes, tendríamos 5P2, o sea, vamos a permutar 2, que es la que empieza y la que termina, pero también tenemos que ver las otras letras, ¿verdad? Que si en este caso ya ubicamos 2 y ya tomamos en cuenta la posición que pueden tomar, nos quedan 5 de las 7. Entonces también permutamos esas otras 2, ¿verdad? Las que están en medio sería. Y como se van a dar al mismo tiempo, utilizamos principio de multiplicación y tendríamos siempre 400 palabras, ¿verdad? Y para el literal D dice cuántas empiezan con vocal. Vocales solo teníamos 2. Si lo hacemos por principio de multiplicación, tenemos las únicas 2 vocales que pueden ir al inicio. Luego, de las 7 letras, tenemos 6 que pueden ir en la segunda posición, ¿verdad? Luego tenemos 5
y por último tenemos 4. Eso nos da 240. Si lo hacemos por permutación, tendríamos para la primera que va, ¿verdad? Como hay dos vocales, entonces tendríamos 2P1 para las vocales, porque son dos, ¿verdad? Y vamos a elegir una, pero hay que tomar en cuenta la ubicación, entonces por lo tanto es una permutación. Si ya pusimos una al inicio, entonces quedan 6, y esas hay que ver cómo se pueden permutar o ubicar en diferentes posiciones. Entonces sería 6P, bueno, 6P3 sería acá, y eso daría 240 palabras. Acá hay un error, ¿verdad? Debería ser 3. Entonces sería 2P1 por 6P3, y eso nos da 240 palabras. Y por último, ¿cuántas comienzan con T y terminan con vocal? Si lo hacemos por principio de multiplicación, solamente hay una T en la palabra cristal, por lo tanto ubicamos 1 ahí. Terminan con vocal, tenemos 2 vocales que podrían ir al final, ¿verdad? Entonces, esta es la letra T, estas son las 2 vocales, y si ya ubicamos estas dos, entonces tenemos 5 para que puedan ir en la segunda posición, y luego 4 para la última, ¿verdad? Eso es haciendo el principio de multiplicación. Si lo hacemos por permutaciones, sería 1P1 para la letra T, 2P1 para las vocales, y 5P2 para la restante, ¿verdad? Si ya se ubicaron, vaya, si ya pusimos la letra T y ya pusimos la vocal, entonces ya se ubicaron 2, quedan 5. Entonces 5P2 para los restantes, ¿verdad? Y eso nos da como resultado 40 palabras. Y esa es la respuesta para el literal E. Con respecto a las combinaciones, nos dice el primero: a una reunión asisten 4 personas, se saludan calurosamente con un apretón de manos. ¿Cuántos apretones de manos han ocurrido? Si tomamos en cuenta que para un apretón de manos solo son 2 personas, entonces, y tenemos un total de 4, ¿verdad? Y en este caso no importa el orden, entonces por lo tanto el N va a ser 4 y el R va a ser 2. Entonces, con una simple combinación podemos encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces, tendríamos 4C2, que es igual a 6, que serían 6 apretones de manos los que se dan en total. En el número 3 nos dicen: una circunferencia señala 6 puntos. Traza las cuerdas que unen cada punto con todos los demás. Las cuerdas unen cada punto, los puntos están ubicados sobre la circunferencia, ¿verdad? Por lo tanto, cada cuerda va a unir 2 puntos. Entonces el N sería 6 y el R sería 2. Son grupos de 2 o parejas las que vamos a formar, ¿verdad? Y entonces tendríamos 6C2 y serían 15 cuerdas las que se pueden obtener, ¿verdad? O que se pueden dibujar. En el literal B determina cuántas, si son 12 puntos. Es el mismo principio, en lugar de el N igual a 5 que teníamos, o 6 al inicio, hoy tenemos 12, y el R siempre es 2 porque son uniones de 2 puntos, ¿verdad? Entonces seríamos 12C2, que es 66, y en el literal C determina cuántos si son N puntos. Entonces para el literal C nos dicen determina cuántas si son N puntos, el mismo principio. Ahora N no lo conocemos, pero la expresión quedaría como NC2. Entonces la respuesta es NC2 cuerda, ¿verdad? Bien, estos son los ejercicios, algunos propuestos, ¿verdad?, que resolvimos como ejemplos. Espero les sirva para resolver los demás.